Sergei Navalny, un líder opositor ruso, opositor al presidente Putin, después de haber colapsado producto de un casi probado envenenamiento, fue atendido en Rusia y luego trasladado a Alemania con el objetivo de salvarle la vida. En medio de este escenario, el embajador estadounidense en Moscú, el señor John Sullivan, ha exigido que se lleve a cabo una investigación inmediata y que se apliquen castigos que corresponden y que tengan que ser además ejemplarizadores a aquellos que habrían, si es que así fuera, cometido este acto eh, de atentado contra la vida de el líder opositor ruso. Pareciera que en medio de la campaña electoral presidencial de Trump apuesta por las orejas a Putin. ¿Será eso o es que hay algunos otros elementos en el pulso geopolítico del planeta en el que evidentemente el señor Donald Trump y el señor Putin en tiempos de elecciones no pueden estar lejos del asunto? Mi nombre es Juan José del Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa, suscríbete, activa la campanita y sé parte de esta comunidad. Vamos a hablar sobre el tema que les he planteado y en qué elemento geopolítico se encuentra este evento. Y vámonos al punto. A ver, pasa que el envenenamiento de un líder opositor en una Rusia en la que tenemos a un mandatario que se ha reelegido desde el 2020 y que puede apostar, perdón, desde el 2000 y que podría gobernar hasta el 2034, no deja de ser un tema que fácil genera tensión y suspicacias. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué tienen que ver el tema del envenenamiento, ¿no? Vamos a ponernos en el tema ingenuo, ¿no? Podría ser que el señor, pues no sé, se expuso sin querer a una fuente de intoxicación de la que él mismo no se dio cuenta. No, pasa que los rusos tienen una vieja factura que los británicos se la quieren cobrar ya desde, vamos, varios años atrás, específicamente desde el 2018. ¿Qué pasó? A ver, resulta que los británicos, en un momento determinado, para ser específico, en el 2006, lograron reclutar para la inteligencia británica a un coronel. Bueno, para aquel entonces un oficial no tenía rango de coronel. En el 2006, a un agente de inteligencia y contrainteligencia soviético para que eh, proveyera de información a los británicos y a los españoles. Bueno, resulta que a este coronel, cuando lo descubrieron ya era coronel, Sergei Kripal, fue descubierto y lo mandaron a prisión por 13 años. ¿Sí? Sin embargo, no cumplió toda la sentencia porque fue liberado gracias a un acuerdo que hubo entre los occidentales y Europa Occidental y Estados Unidos, que negocian en conjunto para soltar los espías que habían agarrado, los espías rusos, y al igual Rusia soltó a espías estadounidenses y europeos. Un canje. ¿Ya? En ese canje sueltan a Sergei Kripal, que era un coronel del ejército. Sin embargo, pasó algo eh, difícil, vamos, complicado, ¿no? Resulta que este señor se fue al Reino Unido, este coronel se fue con su hija y se fue a trabajar para el M-19, para los servicios de inteligencia británicos. Esto, por supuesto, le cayó como patada al hígado a Vladimir Putin, ¿sí? Debió haberle sabido a chicharrón de cebo. El punto es que este coronel
le daba toda la información al M-19 y les explicaba cómo eran los protocolos y las formas de actuar y todo lo que había que saber sobre la inteligencia rusa. Bueno, resulta que uno de esos días el señor fue a hacer sus cosas y terminó intoxicadísimo al borde de la muerte. El tema es que en un principio fue muy difícil determinar qué tipo de tóxico era. De hecho, es que se intoxicó la hija que lo acompañaba, el policía que fue a atenderlo y varias personas que estaban en el centro comercial. Digamos, en menor gravedad si se quiere, pero el coronel, algunos dicen ex espía, no hay ex espía, espía es espía, ¿ya? Es como, nadie es un ex militar, no, eres militar en retiro, ¿ya? Pero este señor estaba en actividad además, ¿ya? Eh, bueno, el punto es que luego la primera ministra May, en aquel entonces británica, afirmó de manera categórica para ellos que la- el intento de acabar con la vida de este señor, que se salvó por un pelito, fue llevado a cabo por dos agentes rusos. De hecho, acá tengo sus nombres, Alexander Petrov y Ruslan Bosirov, que después de haber cumplido con su misión, aparentemente se fueron para Rusia y de ahí no piensan salir. El Reino Unido ha dicho que ni siquiera se va a tomar el trabajo de pedir la extradición de estos dos porque Rusia de plano no extradita a sus conciudadanos o a gente nacida en Rusia, ¿sí? Pero en todo caso, los británicos se quedaron con la sangre en el ojo y además eh, Putin ha negado en todos los idiomas que ellos hayan llevado a cabo ese operativo, ¿no? Ellos jamás aceptarían una cosa de ese tipo y en todo caso la historia nos dirá qué pasó realmente, ¿no? Sin embargo, Rusia o el gobierno de Putin en realidad queda como señalada de ser una potencia que tiene capacidad de mandar agentes y acabar con alguien que le es incómodo a través de esta práctica, ¿ya? De envenenar con tóxicos casi sacados de las novelas de 007 aquellos que son adversarios. Entonces, el gobierno de Putin básicamente ha quedado señalado de estas prácticas. Ahora, ¿tendremos la verdad al respecto? No, porque finalmente son temas que se mueven en el claroscuro del manejo mediático, pero sobre todo más en el oscuro que el claro de las relaciones que hay entre los servicios de inteligencia, ¿sí? ¿Qué pasó realmente? No sabemos, pero tenemos una narrativa, ¿sí? Que para los efectos no necesariamente corresponde a la verdad, pero es lo que nos llega y es el elemento a partir del cual desarrollamos cierto análisis, ¿no? El análisis. El punto es que el gobierno de Putin, frente a los ojos de los occidentales, puede ser señalado de llevar estas prácticas. Bueno, resulta que el señor Alexei Navalny estaba a punto de abordar un avión para moverse dentro del territorio ruso, tomó una taza de té y terminó tremendamente intoxicado. A estas alturas nadie puede negar su intoxicación. Tuvo que el avión bajar de manera de emergencia en una ciudad siberiana llamada Omsk y fue atendido y estabilizado de la manera más rápida posible para tratarle de salvar la vida. Sus familiares, pero básicamente el grupo político que lo acompaña ha pedido que sea trasladado, como ha sido efectivamente, a Alemania, donde ya los peritos, los médicos alemanes dicen que efectivamente se trata de un envenenamiento, no hay ninguna duda que ha sido intoxicado. Y sale la señora Angela Merkel a decir le ha dicho al señor Putin que se hagan las investigaciones más profundas para determinar qué pasó, quién fue responsable, cómo se envenenó, porque aparentemente el veneno al que fue expuesto Alexei Navalny no es un tarro de pintura o que olió acetona, no. Parece que es un producto tecnológicamente muy desarrollado, ¿ya? Hasta ahí son los hechos.
Ahora comencemos el análisis. ¿Sí? Y hasta cierta retrospectiva histórica de estos eventos. ¿Sí? Realmente a Putin le podría, vamos, me pongo a pensar desde la óptica de él, ¿no? ¿Se podría atrever a realizar una práctica de este tipo teniendo en cuenta que la narrativa británica y del mundo occidental respecto a él es que tiene costumbre de acabar con estos adversarios a través de estas prácticas? O sea, no lo sé, me pongo a pensar, ¿no? Es como que si ya me han acusado de esto, con razón o sin razón, utilizaría esta práctica para deshacerme de un adversario con la misma forma. ¿No sería como poner una flecha que me indique a mí como el responsable? No lo sé, me pregunto. Ya hay más de uno que comienza a articular que podría tratarse de un ataque de falsa bandera. Es decir, no sé si alguna vez han jugado esto en el colegio, es que cuando un muchacho está sentado adelante, hay alguien que está detrás y viene alguien que está detrás de ambos y le mete un manazo al primero, ¡pah! Y luego esconde la mano, ¿no? Entonces, el que recibe el golpe voltea y encuentra que detrás de él hay alguien y lo culpa de inmediato a él. Eso es la teoría que algunos están articulando, ¿no? Que se podría tratar de un ataque de falsa bandera para tratar de incriminar a Vladimir Putin y decirle, ya ves, mira las prácticas que tienes, ¿sí? Has querido acabar con un líder opositor. Tú en realidad no tienes el respaldo popular que dices tener, porque de tenerlo no estarías ocupado en acabar con los líderes opositores dentro de tu país, porque finalmente tu colega, el presidente bielorruso, que está abajo tuyo, al lado tuyo, perdón, voy a poner abajo, al lado tuyo, anda en unas trapacerías horribles en Bielorrusia y tiene más o menos los mismos problemas que tú, ¿ya? Y él decía que tenía los mismos índices de popularidad que dices tener tú. Entonces, ya hay quienes comienzan a articular que se trataría de un ataque de falsa bandera para poner en posición vulnerable a Vladimir Putin, ¿sí? Bueno, sin embargo, el presidente Donald Trump, a través de su embajador John Sullivan en Rusia, ha dicho que exigen que se haga una investigación profunda, exhaustiva. Y saben, en este punto yo sí estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Trump y con Angela Merkel. Debe hacerse una investigación profunda, sin ningún tipo de cortapisas, con el objetivo real de llegar a la verdad, porque esa finalmente es la forma como las naciones civilizadas pueden construir proyectos de Estado. Cuanto más transparentes sean nuestros gobernantes, o sean los gobernantes de cualquier lugar del país, o del planeta, perdón, tendremos capacidad de tener instituciones más sólidas, sociedades más estables, menos violentas. En eso sí, no puedo no dejar de estar de acuerdo, o estoy en absoluto acuerdo, con lo que pide el presidente Trump y lo que pide la señora Merkel y probablemente otros mandatarios del mundo occidental. Que se investigue exhaustivamente qué ha pasado con el líder opositor ruso, quién lo envenenó, bajo qué circunstancias, se trata de un ataque de falsa bandera, qué hay ahí. O sea, yo sí soy un convencido que hay que ir por, por la verdad. Hay algo que además me preocupa sobre esto, que si bien es cierto, Merkel, Trump y otros exigen investigación en esto, parece que tienen una medida parcializada, o sea, no le prestan la misma atención a otros temas. Porque me gustaría recordarle a la señora Angela Merkel y al señor Trump que hace poquito atrás, ¿sí?, un periodista saudita que salió de su país porque tenía fuertes críticas hacia el actual príncipe saudí y se fue a los Estados Unidos y luego se fue a Turquía, se fue a trabajar a los Estados Unidos y como tenía una novia con quien quería casarse, pero que para lograr eso primero tenía que divorciarse de la mujer que había dejado
en su país, en Arabia Saudita, pues tomó contacto con la embajada de Turquía para pedir el certificado de divorcio. Le dijeron, señor, venga a recoger su certificado, acá está el certificado. Dentro de la embajada saudí en Turquía, lo eliminaron, lo desaparecieron y lo negaron, hasta que fue tan imposible negarlo porque los turcos habían chuponeado la embajada y tenían todas las grabaciones de lo que había pasado, que fue imposible negar. ¿Ya? Y todo indica que el actual jefe de Estado saudita estuvo implicado en el asunto. Lo que no me explico es por qué los señores Angela Merkel y el señor Donald Trump no exigen respuestas inmediatas y concretas sobre lo que ha pasado en Arabia Saudita. De la misma manera como se lo piden a el presidente Putin. Inmediatamente queremos, sí, me parece muy bien. Yo como ciudadano del mundo, cuyo único poder que tengo es sentarme cada vez que puedo frente a una cámara y expresar mis pensamientos, también pienso lo mismo. Que a Putin nos se dé una explicación que ha pasado. No diga, sí, fue un ataque falsa bandera y acá está. No sé, que nos explique qué pasó. ¿Ya? O el señor olió acetona y se intoxicó con eso. No sé, pero que nos diga qué. Pero igual que creo y espero que Putin nos explique eso, no, me gustaría que Trump, Merkel y otros le exigieran lo mismo al señor, al príncipe Mohammed bin Salman, que nos diga qué pasó con el periodista Khashoggi, ¿sí? Y si él estuvo implicado. ¿Y por qué no exigirle lo mismo a Putin? No, exigirle al príncipe saudita lo mismo que le estamos exigiendo a Putin, creo yo, porque finalmente uno puede cometer errores. Una cosa es una maldad y otra cosa es un error. ¿Ya? Porque en su momento, por ejemplo, Estados Unidos acusó a alguien de manera equivocada y luego tuvo que retractarse, sin pedir perdón, pero tuvo que retractarse. ¿Sí? En su momento, cuando ellos hicieron su acusación, seguramente creyeron tener la razón, pero luego, cuando se equivocaron, tuvieron que retroceder ante las evidencias de un proceso histórico, como sucedió con el líder sudafricano Nelson Mandela, a quien los Estados Unidos calificó como un elemento terrorista. El gran forjador, el padre de la nación sudafricana, que incluso gana el Premio Nobel de la Paz, recién fue retirado de la lista de terroristas en el gobierno del señor George Bush. No, no pidieron perdón por eso, ¿no? Por haberlo puesto tantos años en esa lista. Se equivocaron. ¿No? Entonces, yo no estoy diciendo, entonces, con esta que se equivocaron, puedo decir, bueno, a lo mejor se están equivocando pidiéndole explicaciones a Putin. Ahora, podría ser. Solo estoy diciendo que nadie es perfecto. ¿Ya? O podría ser que Putin definitivamente tenía sus intereses. No lo sé. Pero que se aclare. Pero lo que me molesta a mí es que hay una doble vara para medir, ¿no? Aquí y allá. Pero que se investigue. Pero no hay, no hay ese espíritu de hacer justicia, me parece, Angela Merkel, de mirar con hipocresía a tu primo hermano español, ¿ya? A la España. Pero no voy a hablar de España, sino a la clase política española. ¿Saben? Tiene un rey bribón, cuyo nombre es Juan Carlos I el Borbón, o el rey bribón, ¿sí? Que se ha embolsicado, por lo menos de lo que sabemos, 100 millones de dólares. Pero la amante, Corina, ha dicho que esos 100 millones no es nada comparado a la industria del soborno en la que está involucrada toda la casa española, toda la casa real española. ¿Ya? Corina Larsen ha dicho, uy, 100 millones, pero por favor, véngame a hablar a mí de los 100 millones. ¿Ya? La Casa Real Española está metida en eso y en 1000 negocios más. ¿Ya? Esto es un chancay de a medio. Lo que a mí me han dado es chancay de a medio. ¿Ya? El papá, la mamá, todos están metidos.
Yo me pregunto entonces, mi querida Angela Merkel, mi querido presidente Donald Trump, ¿por qué no exigirle al gobierno de España una exhaustiva e inmediata investigación sobre lo que ha pasado en la corona española? Creo que mínimamente para tener cierto grado de respetabilidad y andar exigiendo cosas por acá o por allá, pues hay que exigírselas a todos, ¿no? Como los latinoamericanos, podríamos plantarnos frente al gobierno de los Estados Unidos y decirle al presidente Trump, ¿sabe qué? Le exigimos que nos explique o que se haga una investigación profunda para saber qué compañías petroleras están implicadas con sus intereses en el bloqueo económico que hay contra Venezuela. Por favor, explícame. Queremos una investigación, queremos saber quién está detrás, porque aquí sabemos que no hay razones humanitarias. ¿Ya? Aquí es quien le mete el diente a la riqueza petrolera y aurífera que tiene Venezuela. ¿Ya? Pero tristemente hay que recordarle a estas personas que niños, mujeres, ancianos han perdido la vida porque no han tenido acceso a servicios básicos producto del bloqueo económico que hay contra Venezuela. Y algún día espero yo que el señor Guaidó pueda sentarse frente a un juez en un orden democrático, sin presiones de políticas de nadie, y pueda explicar las decisiones que tomó. Y si es que tiene responsabilidades civiles o penales, tener la hombría de responder y asumir su responsabilidad. Pero ¿no crees Trump, no crees Angela Merkel y los otros que se atreven a opinar, no creen que habría que pedir una investigación profunda ahí? O sea, me pongo a pensar simplemente, pero a lo mejor, o sea, pero revisando los casos de la historia acá he seleccionado algunos cuantos. ¿Ah? ¿Por qué Uribe es apapachado por la Cancillería estadounidense, el Departamento de Estado estadounidense, por el mismo vicepresidente que lo ha calificado como el hombre más grande, aquel que recibió la medalla de la libertad y casi le exige, coacciona al Poder Judicial colombiano para que lo suelte? ¿Por qué ahí no piden que se haga una investigación sobre los dirigentes campesinos fallecidos en los últimos tiempos? Ya la cosa está poniéndose tristísima, por no utilizar un término más grave, en Colombia. ¿Por qué Angela Merkel no reclama? ¿Por qué no dice nada? O sea, digo, me pregunto, ¿por qué no exigimos todos conjuntamente como humanidad una investigación profunda, inmediata y un castigo a los responsables? No, en este caso me parece que vieron mal las cosas. El señor Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, dice, no, Álvaro Uribe es hombre digno, correcto, que lo suelte. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No lo sé. Me pongo a pensar a Henry Kissinger yendo hasta Chile a darle un abrazo a Pinochet. ¿Y por qué no nos atrevemos incluso a investigar esas viejas historias? ¿O quiénes fueron los que ganaron en los tiempos de Videla? ¿Y cómo es que familias como las de Macri, por ejemplo, se forraron de plata, se forraron de dinero extraído de los bolsillos de los más vulnerables? Y nadie exigió, cuando menos, no recuerdo que el gobierno alemán o el gobierno estadounidense o británico se hayan arañado exigiendo que se hagan investigaciones. Creo que la ironía de este video se ha notado claramente. Aquí estamos frente a un juego geopolítico, donde la moralidad y lo correcto fácilmente es abandonado ante la vacuidad de los intereses, ni siquiera de los estados, en algunos casos, sino de las manos que mecen la cuna detrás de las decisiones políticas. ¿Sí? Lo que pasa en Rusia nos tiene que hacer pensar a nosotros como latinoamericanos, como la patria grande que pretendemos llegar a ser algún día. ¿Dónde está nuestro juego político? ¿Dónde está nuestro propio juego geopolítico? Vamos a seguir siendo pequeños peones en un tablero en el
que se han autonombrado reyes y reinas? ¿O es que nos toca ser también nosotros jugadores principales? Mi nombre es Juan José El Castillo, J. Gracias por estar en nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Cámaga. Hasta volver a vernos. Esto dicho en el quechua, en el idioma de los incas.